Y yo sé que esta materia le está costando un poquito. Ahí sí. Entonces, en matemática diferencial, lo que nosotros estamos viendo son el tema de sucesiones. Entonces, ¿qué es lo que le puedo preguntar de una sucesión? Les puedo preguntar el término general, el valor específico de una sucesión, les puedo indicar que me indiquen la monotonía, es decir, que sea creciente, decreciente, alternada, estrictamente creciente, estrictamente decreciente, y me acabo de acordar que hay algo que no puse acá, pero tiene solución. Le puedo pedir el supremo y el ínfimo. ¿Qué es el supremo y el ínfimo? Recuerden que yo les dije que las sucesiones pueden tener una cota superior, una cota inferior, es decir, un valor máximo, un valor mínimo, como que se acerca. Esos son el supremo y el ínfimo. El supremo es el valor máximo que puede tomar, perdón, el valor mínimo que puede tomar, y el ínfimo es el valor máximo que puede tomar el valor más pequeño. Y le puedo pedir un término genérico. Como genérico me refiero, indíqueme la posición 20 de la siguiente sucesión. A eso me refiero con un término genérico. Y entonces, acá yo les voy a pedir, obtenga el término general de la siguiente sucesión. Entonces tengo la sucesión 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál creen ustedes que sería el término general de esa sucesión? Primero, ¿cuál es el truco para saber las sucesiones? Yo se los dije y se los vuelvo a repetir, no hay problema. Lo que nosotros vamos a hacer es ir uno por uno y fijándonos cuánto aumenta. Del 3 al 4 aumentó en 1, del 4 al 5 también aumentó en 1, del 5 al 6 también en 1, del 6 al 7 aumentó en 1, del 7 al 8 aumentó en 1. Se aumenta siempre con un valor constante, significa que va a ser el n, que es la posición. Recuerden que las posiciones siempre son números naturales, es decir, parte desde el 1 al infinito positivo. No puedo tomar la posición 0, porque la posición 0 no existe. Ustedes parten desde la posición 1. Entonces, teniendo en cuenta eso, que la posición es n, si el término o los valores en cual aumenta es 1, se refiere que se va a multiplicar por ese valor que se está aumentando. Como en este ejemplo siempre está aumentando en 1, significa que va a ser multiplicado por 1, que es lo mismo que dejar solo la n. Teniendo claro eso, lo siguiente que yo hago es ver la primera posición, cuando el n vale 1, ¿cuánto vale? Vale 3. Ese 1, al reemplazarlo acá, ¿de qué forma se transforma en un 3? No te preocupes, Víctor, estoy recién comenzando. Entonces, para que el 1 se transforme en 3, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Sumarle 2. Entonces veo, 1 más 2 me da 3. Me cumple la primera condición. Veo con la segunda posición. 2 más 2 me da 4. 3 más 2 se me cumple el 5 y así se me cumplen todos los valores. Entonces, el término general de este primer caso viene siendo n más 2. Me voy a saltar la b por un momento. Me voy a la c. Del 3 al 5, del 5 al 7, del 7 al 9, del 9 al 11. Fíjense que los valores van aumentando de 2 en 2. Según lo que yo le acabo de decir, es si los valores aumentan en forma constante, es decir, siempre van a aumentar la misma cantidad, se refiere de que la sucesión eh, se va a multiplicar, el n se va a multiplicar por el valor que está aumentando constantemente. En este caso es el 2, así que yo sé que acá es 2n.
Ahora, ¿cómo yo sé si le tengo que sumar o restar? Simplemente reemplazo con la primera posición, que es 1. Entonces sería 2 por 1 me da 2. ¿De qué forma ese 2 se puede transformar en el número que quiero, que es un 3? Simplemente Ponemos uno. sumándole 1. Más uno. Al Ponemos uno. sumarle 2 por 1, 2, más 1, 3. Y ahí me dio el 3. Verifico si se me cumple con el siguiente. 2 por 2, 4, más 1, 5. Voy a la tercera posición. 2 por 3, 6, más 1, 7. Ya vimos que esto me está dando. Por si acaso, 2 por 4, 8, más 1, 9. Se me cumple la cuarta posición. Significa que encontré el término general. Que el término general es 2n más 1. Ahí lo anoto. 2n más 1. Eso lo puedo hacer solo cuando la suma, o mejor dicho, el aumento o disminución, porque también puede que disminuya en una cantidad similar, siempre sea constante. Si no me da el valor constante, como por ejemplo la letra B, fíjense en la letra B. Del 1 al 4 aumenta el 3, del 4 al 9 aumenta 5, del 9 al 16 aumentó 7, del 16 al 25 aumentó el 9. No es un valor constante. Y como no es un valor constante, ya Benjamín me está dando la idea, significa que ya no va a ser el n multiplicado por un número o sumado o restado a un número. Muy probablemente estemos hablando de potencia. Y Benjamín ya me dijo que la idea que en este caso sería n elevado a 2. Y ahí veo n por 1, perdón, 1 elevado a 2, 1. 2 elevado a 2, 4. 3 elevado a 2, 9. 4 elevado a 2, 16. 5 elevado a 2, 25. Si, por ejemplo, hubiera usado los términos, déjenme inventar uno bien rápido, a ver. 3, 7, 12, 19, 28. Tengo la siguiente sucesión, 3, 7, 12, 19, 28. Fíjense que se cumple lo mismo que él hablaba. Del 1 al 3 aumentó en 5, del 7 al 12... Oh, espérame. 2, ya, ahí me equivoqué y lo hago de nuevo. Ya, filo. No importa, lo anoto de nuevo. Perdón, les decía, el 3, el 6, el 11, el 18 y el 27. Ahí sí. Fíjense que si hago esa sucesión, del 3 al 6 aumentó en 3, del 6 al 11 aumentó el 5, del 11 al 18 aumentó en 7, del 18 al 27 aumentó en 9. No hubo un aumento constante, por lo tanto acá ya no estamos hablando de el n multiplicado por algo, sino que nuevamente una potencia. Me voy a ir por la potencia que más conozco, o la que más se maneja, el n elevado a 2. Si reemplazo en el primer número, por la primera posición, 1 elevado a 2 es 1, pero yo quiero que me dé 3. ¿Cómo lo puedo obtener? Sumándole 2. N elevado más 2. Entonces veo, primera posición, 1 elevado a 2 más 2 es 3. Segunda posición, 2 elevado a 2 es 4, más 2 es 6. Tercera posición, 3 elevado a 2 es 9, más 2, 11. Cuarta posición, 4 elevado a 2, 16 más 2, significa que ahí encontré el término general. Entonces, así que súper en resumen esto. Si los valores aumentan constantemente, significa que va a ser n multiplicado por algo. Y de ahí verifico en el primer término, si me da igual, significa que simplemente es el número que se está aumentando, disminuyendo, por n. Si no me dio exacto, ahí tengo que tratar de ver si alguna suma, alguna resta a esa idea general, a ese n, me va a dar el original.
Por eso en la B fue n elevado a 2 y en este que acabo de hacer es n elevado a 2 más 2. Le estoy tratando de dar una generalidad para que puedan usar siempre ese truco. Letra D. Menos 2, 4, menos 6, 8, menos 10. Lo primero que me tengo que fijar acá, más que los números, son los signos. Los signos se están alternando. Es decir, tengo negativo, positivo, negativo, positivo. Yo les expliqué que cuando tenía signos alternados, para saber qué signo tiene, esto va a ser menos 1 elevado a algo. Elevado en este caso a la posición. Ahí tengo que ver si es elevado a la posición normal o elevado a la posición más 1. ¿De qué va a depender? Va a depender. Si la primera posición es negativa, o mejor dicho, las posiciones que son impares, el 1, posición 1, posición 3, posición 5, son los negativos, que son impares. Si ocurre eso, donde se parte con menos, pasamos a más, menos, más, significa que es simplemente elevado a n. En cambio, si hubiera sido que el primero hubiera sido positivo y los pares donde las posiciones par, es decir, si acá hubiera sido negativo y acá hubiera sido negativo, acá hubiera tenido que sumarle 1 para poder encontrar el valor. Pero en este ejemplo en particular viene siendo menos 1 elevado a n. Ya, con eso soluciono el problema de los signos. Entonces ahí le coloco por. Y ahora me voy a preocupar de los números, solo de los números, no preocupándome del signo. Tengo 2, 4, 6, 8, 10. Veo del 2 al 4, se aumentó en 2, del 4 al 6 en 2, del 6 al 8 en 2, del 8 al 10 en 2. Significa que aumenta constantemente en 2. Por lo cual, por lo que le había explicado, ese número, el 2 positivo, se multiplica por n. Y este sería el término general. Menos 1 elevado a n por 2n. Profesor, ¿me podría explicar de nuevo esa? No, no quiero. Entonces, como decía, no, Víctor, no hay problema. Gracias, profe. Uy, ay, ya. A ver, entendamos, Víctor, te lo digo derechamente a ti porque tú eres el que me está preguntando, que el menos 1 partido en n lo sacamos porque fíjate que tengo signos entre medio. Pasamos menos, más. Entonces, como hay signos entre medio, yo ya sé que va a ser menos 1 elevado a algo. Si el primer valor es negativo, significa que es menos 1 elevado a n. Si el primer valor hubiera sido positivo, y hubiera sido el negativo el 4 y el 8, por ejemplo, ahí hubiera sido menos 1 elevado a n más 1. Entonces, si el primero es negativo, Después te leo eso, Renato. Espérate, te preocupes. ¿Y tú? Eso ¿Querés lo pan? esto. Anda a buscar pan allá abajo, po. ¿Se puede coser? Gracias, profesor, gracias. si el primero es negativo, entendamos por los signos negativo, positivo, positivo, significa que va a ser menos 1 elevado a n. En cambio, si yo tengo la segunda opción, que los signos cambian, donde el primero es positivo, negativo, positivo, negativo. Si ocurre que me encuentro con algo así, ahí sería un menos 1 elevado a n más 1. Esas son las dos opciones pero, que nos podemos encontrar. El primer caso, pero sigue en el paréntesis. sí, sigue en el paréntesis. Profe. Es que nos podemos encontrar con el primer caso, que tú partes con negativo, positivo, y así se va alternando, o el segundo caso, que parte con positivo, negativo. Esa es la gran diferencia entre una y otra. Cuando partes con el negativo, va a ser menos 1 Ya, elevado a n.
Cuando partes con el positivo, va a ser menos 1 elevado a n más 1. Ahora bien, espérame. Ya. Ahora bien, una vez que tú arreglaste el problema de los signos, de ahí te vas al problema de los números. 2, 4, 6, 8, 10. Ahora me fijo solo en los números, me despreocupo de los signos. Del 2 al 4 aumentó en 2, del 4 al 6 aumentó en 2, del 6 al 8 aumentó en 2, del 8 al 10 aumentó en 2. El aumento es constante, por lo tanto significa que la n se va a multiplicar por lo que aumentó, por 2. Si hubiera disminuido, porque puede pasar, hubiera tenido que multiplicarlo por menos 2. Pero como aumentó, multiplico por más 2. Y ahí apareció el 2n. Y ahí encontré el término general. ¿Más clarito, Víctor? Gracias. Disculpe, profe, no apretar el botón No, así no nunca. se puede, pues, no. Ah, profe. No, sí, profe, me quedó claro, muchas gracias. Estoy molestando, Víctor, no hay problema. Ya. Esperen. Ahora, si tengo una fracción, como acá abajo, 0 partido en 3, 1/6, 2 novenos, 3 partido en 12, 4 partido en 15. Hay que entender que yo voy a tener dos sucesiones. Una sucesión para el numerador y una sucesión para el denominador. Y ahí tengo que ver por parte, la parte de arriba, la parte de abajo. En este caso, si me fijo solo en la parte de arriba, tengo del 0 al 1, aumentó en 1, del 1 al 2, aumentó en 1, del 2 al 3, aumentó en 1, del 3 al 4, aumentó en 1. Por lo cual yo puedo decir que el término general de arriba es n. Ahora, tengo que ver si hay que sumarlo o restarle. Entonces reemplazo solo mirando la parte de arriba. Vuelvo a insistir. Reemplazo en la primera posición. N por 1, n reemplazándolo en 1 es 1. Pero a mí me tiene que dar 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le sumo, le resto algo. En este caso, le resto 1. Y ahí me cumple todo. Primera posición menos 1 es 0. Segunda posición menos 1 es 1. Tercera posición menos 1 es 2. Cuarta posición menos 1 es 3. Quinta posición menos 1 es 4. Ya. Encontré la parte de arriba. Me voy a la parte de abajo ahora. 3, 6, 9, 12, 15. Fíjense que está aumentando constantemente de 3 en 3. Entonces, como está aumentando por un mismo valor, en este caso 3, significa que la n se va a multiplicar por 3. Verifico en la primera posición. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Y se me cumple. Y ese de ahí sería el término general. Es decir, tuve que sacar la sucesión de lo de arriba y la sucesión de lo de abajo. Y ahí encontré la fórmula general de cuando está en forma de fracción. Seguimos la misma idea con el de abajo. Menos 2, 1, 0, 1, 2. Fíjense que van aumentando de 1 en 1. Por lo cual ya sé que la parte de arriba va a ser N n. menos 3. Exactamente al año. Si yo reemplazo con el primero, no me da exacto. Entonces, el 1, ¿de qué forma se transforma en un menos 2? Con un menos 3. En la parte de abajo, 3, 4, 5, 6, 7, también parte siempre Más 2. aumentando en 1. Así que es un n. Pero la pregunta es, ¿cómo el 1 se transforma en un 3? Sumándole 2. Y con eso encontré la sucesión de la segunda fracción. En cambio, en la parte de abajo, fíjense,
fijándome solo en la parte de arriba. Menos 5, 7, menos 9, menos 11, 3. Perdón, creo que en este ejercicio particular me comí colocarles acá que era menos 7 y acá que era menos 13. Porque ahí sí va a dar la sucesión. Menos 5, menos 7, menos 9, menos 11, menos 13. Me fijo que constantemente está disminuyendo en 2. Entonces, como está disminuyendo, significa que la n se va a multiplicar por lo que está disminuyendo. Como está disminuyendo, tiene que ser un menos 2. Entonces, menos 2n. Si reemplazo en la primera posición, menos 2 por 1 me da menos 2. ¿De qué forma el menos 2 se me transforma en un menos 5? Restándole 3. Me queda primera posición, menos 2 por 1, menos 2. Menos 3 se cumple en menos 5. Segunda posición, menos 2 por 2 me da menos 4. Menos 3 me queda en menos 7. Tercera posición, menos 2 por 3 me da menos 6. Menos 6 menos 3 me da menos 9. Encontré la respuesta de la parte de arriba. Y en la parte de abajo, 4, 6, 8, 10, 12. Está aumentando también constantemente, pero está aumentando en 2. Entonces, como está aumentando, es 2 positivo. Significa que sería 2n. Y ahí veo 2n, al reemplazarlo en la primera posición, 2 por 1, 2. El 2, ¿de qué forma se transforma en 4? Sumándole 2. Y ahí me queda la sucesión de la parte de arriba y la sucesión de la parte de abajo. Duda, consulta, pregunta. Yo tengo mi duda cuando es negativo y después positivo. Negativo y después positivo. Échale un vistazo online a la, si no me equivoco, hace 2 clases atrás, 2 o 3 clases atrás. ¿Por qué te lo Dale. menciono? Porque ahí hablamos 20 minutos, 30 minutos de explicándoles cómo se hacía cuando era oscilante, o alternada, que era cuando negativo, positivo, positivo, negativo. Ok, pero consulta, tipo, en fracciones ¿puede aparecer una así? Por supuesto. Ok. Porque imagínate que este mismo ejercicio, voy a borrar todo, no importa. Este mismo ejercicio hubiera sido, ese ya hubiera sido menos 5, 7, menos 9, 11 positivo, menos 13. Signos alternados, si yo quisiera anotarlo, sería menos 1 elevado. Como el primero es negativo, sería menos 1 elevado a n, y ahí después busco los números. Solo le doy los números, 5, 7, 9, 11, 13. Ahí tendría que ser 2n más 3. Eso sería en la parte de arriba, y en la parte de abajo, lo mismo que ya habíamos sacado, 2n más 2. ¿Cómo te cambié dos signos y cambió totalmente la sucesión? Comparado con la primera que hicimos, ¿dónde te cambié el signo? Que la segunda era positivo y la tercera y la cuarta también es positivo. Y con eso te queda que te quedan alternados y mezcla lo que vimos con la letra A y D. Mezcla de lo que vimos de aquí a acá, perdón, se entremezclan en este tipo de ejercicios que son fracciones. Ahora, no quiero que se queden solo en eso porque tenemos que ver otras cosas que también voy a preguntar en la prueba. Digo voy porque la prueba está lista. Indíquese las funciones monótonamente creciente, monótonamente estrictamente creciente, decreciente, estrictamente decreciente o alternada. ¿Qué significaba esto? Cuando una sucesión es monótona, significa que puede ser o creciente o decreciente. Y que sea estrictamente
la diferencia con que sea creciente y estrictamente creciente va en lo siguiente. Que sea creciente significa que, lo voy a llevar directamente con números, la posición 1 con respecto a la posición 2 tiene que ser o menor o igual. Es decir, la posición 1 tiene que ser más pequeña o igual a la segunda. Y así con todas las posiciones. Si yo lo anoto en forma de genérica, debiese ser que AN puede ser mayor o igual que, y acá anoto, AN más 1. Es decir, la posición anterior puede ser menor o igual que la posición que viene. En cambio, cuando es estrictamente, significa que obligatoriamente el primero tiene que ser más pequeño que el que viene. No puedes haber la opción de que sea igual. Esa es la diferencia entre creciente y estrictamente creciente. Lo mismo pasa con la opción de que sea decreciente y estrictamente decreciente. Que sea decreciente significa que el primero tiene que ser mayor que el que sigue. Eso, si es decreciente, solamente puede ser mayor o igual. En cambio, si es estrictamente decreciente, el primero tiene que ser mayor, siempre mayor que el que viene. Dicho de otra forma, esto es que si tú restas los primeros dos o los que siguen, siempre tienen que ser menores o iguales que cero. O en este caso, menor que cero. En el otro caso, cuando es decreciente, siempre tienen que ser mayores o iguales que a cero y estrictamente tiene que ser mayor que cero. En español, vamos al tiro a la práctica. ¿Cómo yo sé que este es creciente, decreciente, estrictamente decreciente? Lo ideal es tomar tres valores, las primeras tres posiciones. Si reemplazo la n con un 1, recuerden que siempre se parte del 1. Entonces me reemplazo con el 1, tengo el 2, el 1, el 0. Y de ahí va a seguir esto. Entonces, el 2, el primero, es mayor que el segundo. Va disminuyendo. Por lo tanto, es decreciente. La pregunta ¿es decreciente o estrictamente decreciente? En este caso sería estrictamente decreciente. ¿Por qué? Porque los valores siempre van a estar disminuyendo. ¿Cómo lo sé? Fácil. Hago la resta, súper simple. 2 menos 1 es 1. 1 menos 0 es 1. Siempre me va a dar un mismo valor al hacer esa resta. Y en este caso, ese valor tiene que ser mayor que o igual que 0. Como es siempre el mismo valor y ese valor es mayor que 0, es estrictamente decreciente. Entonces, la primera es estrictamente decreciente. Tenemos la letra B, que es una sucesión recurrente. ¿Por qué es una sucesión recurrente? Porque depende de algunos valores para poder calcular. Tenemos entonces que el primer valor es 2. Para sacar el segundo valor me dice que tomo el anterior y le sumo 4. 2 más 2 más 4 son 6. Para sacar el que sigue, 6 más 4 es 10. Para sacar el que sigue, solo por si acaso, sería 10 más 4, 14. Esta sucesión, según lo que le acabo de decir, ¿qué sería? ¿Sería creciente, decreciente, alternada, estrictamente creciente, estrictamente decreciente? A ver si entendieron la idea. Estrictamente creciente. Exacto, online. Sería estrictamente creciente. ¿Por qué? Porque los valores jamás nunca se van a repetir y siempre van a estar aumentando. Entonces sería estrictamente creciente. La letra C,
tengo que es menos 1 elevado a n más 1 por n más 1. Recuerden que en este caso, primero resuelvo eso para ver el signo y después multiplico acá. Primera posición sería 1 más 2 es 3. Menos 1 elevado a 3 queda menos 1. Multiplicado. 1 más 1 es 2. El resultado de esa multiplicación me queda en menos 2. Paso al siguiente. Segunda posición. 2 más 2 es 4 y menos 1 elevado a 4 es 1. Multiplicado por ¿quién? 2 más 1, perdón, 2 más 1 está bien, es 3. 1 por 3, 3. Ahí sería la segunda posición. Tercera posición. 3 más 2 es 5. Menos 1 elevado a 5 da menos 1. Multiplicado. 3 más 1, 4. Resuelvo esa multiplicación y me queda menos 4. Ya con esto nos podemos hacer una idea. La pregunta es, la letra C, ¿creciente, decreciente o alternada? Alternada. Alternada. ¿Por qué? Porque varía entre positivos y negativos, o entre positivos. Lo que importa es que cambian los signos. Por eso, esa de aquí sería alternada. Sin hacer ningún cálculo, ¿me pueden decir cuánto es la D y la E? ¿O necesitan hacer el cálculo? Eh, Ya estoy haciendo el cálculo por si acaso, pensando que si no se la podían. y por 1, 2. ¿Está elevado o no? Ahí saqué los primeros 4 términos de la letra D y la letra E. La letra D sería creciente, decreciente, Estrictamente. alternada, estrictamente. La letra D tiene los términos 2, 4, 8, 16. La letra D sería estrictamente creciente, porque los valores siempre van a estar aumentando. En ningún momento se van a estancar. Y la letra E, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, siempre están bajando. Por lo tanto, es estrictamente decreciente. ¿Duda, consulta, pregunta con respecto a esto? Con la B, ¿Por qué con la B? porque dice 2, n y después dice otra vez igual. No, 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 no. Recuerda que esa es una sucesión recurrente. ¿Cuál es la sucesión recurrente? Que yo le di el ejemplo de Fibonacci. Yo parto diciéndole cuál es el primer término y para sacar el que sigue está la fórmula. Por eso está la coma. Porque la coma te indica, este es el primer término y esta es la fórmula para sacar los términos que vienen. Si el primer término es 2, te dice que para sacar los valores que vienen es a n-1 al anterior le sumas 4. Entonces, para sacar el segundo término, ¿cómo lo sacaba? Al anterior, que es 2, le sumo 4. Para sacar el que viene, el tercero, ¿qué tengo que hacer? Al anterior le sumo 4. Al anterior le sumo 4. Y así sigo. Esa es la sucesión recurrente. Y viendo los valores de la sucesión recurrente, ahí veo que esta es estrictamente creciente. Asumo, Alain, que a ti lo que te estaba confundiendo era porque salía la coma.
No, no lo vi. Esa coma puede ser tranquilamente un punto y coma, es para diferenciar que esto es el primer término y esto es la fórmula para sacar el resto de términos. Porque como te decía, eso es la función creciente y decreciente. Ahora, esto de acá es súper fácil. Si yo les pido un término específico, voy a saltar eso, porque eso lo único que tienen que hacer es reemplazar con el primer, segundo y tercer término, perdón, con cada uno de los términos. Me voy a ir directamente a la B, porque veo que con la B puede que tengan problemas. Ya. Acá es fácil porque es reemplazar con 1, 2, 3, 4, 5, y ahí van a tener 5, 10, 15, 20, 25. Lo mismo con la C. Entonces no hay problema con la A, no va a haber problema con la C. ¿Dónde van a tener problemas, creo yo? Con la B y con la D. En la B le dicen que el primer término es menos 1. El segundo término, A2, es 3. Y les dice que para sacar los términos que vienen, que van a tener que hacer los dos términos anteriores multiplicarse. ¿Cuál sería el tercer término en este caso? Para sacar el tercer término, tengo que multiplicar los dos anteriores. Menos 1 por 3, menos 3. Para sacar el que sigue, tengo que multiplicar los dos anteriores. 3 por menos 3 me da menos 9. Para sacar el que sigue, multiplico los dos anteriores. Menos 3 por 9, 27. Y como les pido los primeros 5 términos, ahí se acabó. Duda, consulta, pregunta. Pero, profe, ¿por qué colocó el menos 1 y el 3? Lo coloqué porque ese se lo estoy dando yo acá, en el enunciado. Lo mismo pasa en la D. En la D yo le doy el primer término. Les digo que el primer término es 2. Y para sacar los que vienen, por fórmula, ¿qué es lo que hago? Al término, para saber el que viene, al anterior lo multiplico por 3. Por eso dice AN-1, que se refiere al anterior. Entonces, para saber el que viene, al anterior, el 2 lo multiplico por 3. 2 por 3, 6. Para saber el que viene, al anterior, al 6, lo multiplico por 3. Y así sigo con esto. Hasta tener 5 términos, porque le pedí los primeros 5. Ya me voy a saltar esta parte de acá, que si yo les pido el término 4, 7, 11, lo único que tienen que hacer es reemplazar el valor de la n por el término que le estoy pidiendo. Si les pido el término 11, por ejemplo en la última, lo único que tienen que hacer es n más 11. ¿Cuánto va a valer n? El valor que le estoy pidiendo, la posición 11, y sería 11 más 2, 13. Lo que me interesa es esto que está acá. Pregunta de prueba. Indica el supremo y el ínfimo de tenerlos de cada sucesión. ¿Qué es el supremo? ¿Qué es el ínfimo? Yo les mencioné que las sucesiones están acotadas. ¿Cómo acotadas? Podemos decir que son el menor valor o el mayor valor, dependiendo del tipo de sucesión, que puede tomar, o en su defecto, que al menor valor que se está acercando. En la primera sucesión, que es 3, 4, 5, 6, 7, 8, el menor valor que toma es el 4. Perdón, es el 3. Por lo tanto, ese es su valor ínfimo. Porque de las cotas que puede tomar, o de los valores más pequeños que puede tomar, es el 3. Por eso es el valor ínfimo. En cambio, en la B,
Menos 1, menos 4, menos 9, menos 16, menos 25. Esperen, déjenme anotarlo ahí. El ínfimo es el menor valor que puede tomar. Como esta sucesión va del 3 y después sigue aumentándose al infinito positivo, el menor valor que toma viene siendo el 3. En cambio, esta sucesión, menos 1, menos 4, menos 9, está yendo hacia el infinito negativo. Por lo cual, el valor máximo que puedes tomar, el supremo, es el menos 1. Porque lo demás es infinito, no lo puedo calcular. Según esta idea, ¿cuál sería el ínfimo o el supremo de la letra C? El 3 es el ínfimo. Exacto, el ínfimo, porque sería el valor más pequeño que pueda tomar. En la letra D, ínfimo o supremo. Del ínfimo es El 2. el ínfimo, y ahí sería el 2. ¿Dónde tenemos los problemas? Los tenemos acá, cuando son fracciones. Porque cuando son fracciones tenemos que pensar hacia dónde se acercan los valores. Por ejemplo, visualmente, en la letra E, notamos automáticamente que el ínfimo es 0. Pero, profe, el 0 no aparece. 0 partido en 3, ¿cuánto es? 0. Pero también, esto de acá va a tener un supremo. Porque como es fracción, y si el número de arriba es menor que el de abajo, los valores cada vez se van a acercar, pero nunca cortar. ¿A quién? Al 1. Así que este tiene un ínfimo y un supremo, que es el 1. ¿Por qué? Porque si yo grafico esto que está acá, debiese ser algo más o menos así. Donde este es el eje X, este es el eje Y. Estoy haciéndolo bien rápido porque sé que el tiempo me pilló. Y los valores se están acercando. ¿A qué valor? Al 1, pero nunca van a ser 1, porque el de arriba es menor que el de abajo. ¿Se entendió o se perdieron con ese? Por favor, dígame el tiro. O sea que cuando es así, el supremo es el 1. Cuando Claro, el inf- el ínfimo. ínfimo es 0. Ujú. Generalmente en fracciones, cuando el de arriba y el de abajo el de arriba es más chico que el de abajo, siempre va a ocurrir esto, que el ínfimo y el supremo sean 0 y 1. ¿Pueden cambiar? Por supuesto. Por ejemplo, si yo te coloco 7 parte desde 7 partido en 2, 9 partido en 3. Estoy pensando bien a la rápida por si acaso, porque, bueno, insistir, sé que el tiempo me pillo. Fíjate que si yo resuelvo esos números decimales, esto es 3,5, 3, esto viene siendo un 2,8, creo yo, bien a la rápida. Entonces, cuando el de arriba y el de abajo, el de arriba es mayor que el de abajo, las cosas cambian. Ya no va a ser entre el 0 y el 1. Fíjate que acá ya estamos acercándonos entre el supremo, es porque los valores se está acercando el número entero al 4, y el ínfimo vendría siendo ahora el 0. ¿Dudas, consultas, preguntas? Profe, en el caso de la E, ¿sería el mismo que el de la G? El de la E, la F y la G tienen el mismo ínfimo y el mismo supremo. Ya, Porque como les digo, como son fracciones, se acercan siempre va a pasar. Si el de arriba y el de abajo son iguales, que sea, el de arriba y el de abajo, donde el de arriba es más pequeño que el de abajo, el ínfimo siempre va a ser 0 y el supremo siempre va a ser 1.
¿Dónde puede cambiar esto si, por ejemplo, yo te cambio los signos? Porque si, por ejemplo, fuera menos 3 cuartos, menos 5 sextos, menos 7, fíjate que ahí el supremo, es decir, el valor más cercano que iría sería el 0. Y el ínfimo sería el menos 1. Porque los valores, como están al revés con los signos negativos, se me cambia el orden de cuál sería el ínfimo, cuál sería el supremo. Pero numéricamente. Numéricamente, se supone que entre más pequeño es el de abajo, perdón, más grande es el de abajo, más pequeño es el valor que se toma. Si el de Profe, arriba es más pequeño que el de abajo, en vez de acercarse al 1 en caso positivo, en caso negativo se acercarían ¿a quién? Al menos 1. Por eso se cambia el orden del 0 y el 1, sino que ahí sería el 0 y el menos 1. en la F, entonces sería el supremo 1 y el El ínfimo ínfimo 0. 0. Exactamente, Alain. ¿Entendiste la idea? Ok, ok. Sé que esto no lo practicamos mucho, pero es lo último que entraría en la prueba sí o sí. Ya, miren, Vamos a ver otra clase de diferenciado. no. Esta es la última ¿Cuándo clase la de sube la antes? prueba. Antes de que se nos olviden los conocimientos. Por eso la prueba es el lunes.